nuestra preparación del examen del PER con el tema 10 de navegación. Podemos dividir las preguntas en diferentes apartados. Un primer apartado, que sería introducción o conocimientos básicos, sería los conocimientos de espacio y velocidad. Es decir, dentro de espacio se hacen diferentes preguntas clasificadas o dirigidas de diferentes maneras sobre qué es una milla, que los podemos dividir en estos tres apartados que he marcado aquí, que serían, por un lado, que una milla son 1852 metros, que una milla se divide en 10 cables y que cada cable tiene una décima parte, 185,2 metros, y que una milla es la longitud de un arco de ecuador terrestre de 1 minuto de ángulo. A partir de ahí hay diferentes preguntas relacionadas con lo mismo. Así, por ejemplo, ¿qué es un cable? Pues serán 185,2 metros. O la del arco del meridiano. El valor de 1 minuto de arco del meridiano es una milla. Y si tenemos en cuenta que un grado son 60 minutos, en un grado de meridiano terrestre hay 60 millas. Por último, también preguntas relacionadas con lo mismo: ¿en qué escala debemos medir las millas? Siempre la escala de latitudes, y por lo tanto en la escala de latitudes 1 minuto de latitud es una milla. Relacionado con lo anterior, un nudo es una milla por hora o 1852 metros por hora. Un poco más en cómo medir las millas en una carta, tenemos que cada grado está dividido en 60 minutos. Y por ejemplo, aquí tenemos los últimos 10 minutos hasta llegar al paralelo 36. Por lo tanto, cada cuadradito de estos de diferente color es 1 minuto, que corresponden a una milla. En una carta náutica mercatoriana siempre vamos a medir la distancia sobre lo que serían las latitudes, sobre los meridianos. Que, como hemos dicho, se mide en nudos. Hemos encontrado diferentes preguntas siempre relacionadas con un término que es el de la corredera. ¿Y qué es la corredera? La corredera es un aparato instalado a bordo que sirve para medir distancias o velocidades. Y los principales ejercicios, las principales cuestiones relacionadas al tema, con el tema de la corredera, están relacionadas con el coeficiente de corredera, que es el resultado de dividir la distancia real por la distancia navegada o de dividir la velocidad verdadera por la velocidad marcada por la corredera. Ese coeficiente es el que se utiliza en diferentes casos. Por ejemplo, si la velocidad efectiva en la que navegamos es de 12 nudos y la de corredera es de 11, ¿cuál será el coeficiente? Pues sencillamente 12 dividido entre 11, 1,09. Y si el coeficiente, nos dan el coeficiente de corredera, ¿qué velocidad es para saber la velocidad? Lo que hay que hacer es multiplicar la velocidad de corredera por 1,1. Velocidad de corredera por su coeficiente nos dará como resultado la velocidad verdadera. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un coeficiente de 0,75, lo que tendríamos que multiplicar el 0,75 por la velocidad de corredera para obtener la velocidad real. O la velocidad real, si tenemos la velocidad real y queremos saber la de corredera, cosa extraña, sería real dividido entre 0,75 en este caso. Finalmente, otra pregunta que nos hemos encontrado es ¿qué es la hora del reloj bitácora? Y es la hora que se lleva a bordo y está fijada por el patrón de la embarcación. Terminada esta introducción y ya tenemos claro qué son las millas y cómo se mide la velocidad y qué es una corredera, vamos a pasar al punto siguiente, que serían las preguntas relacionadas con cartografía general, es decir, tener muy claro qué es un meridiano, qué es un paralelo, qué es una latitud y qué es una longitud. Eso en el examen lo he encontrado en diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, para el tema de paralelos y meridianos, una de las preguntas habituales es el círculo máximo que paso por los polos y el punto en que se encuentra nuestro barco en un momento dado es el meridiano, y como es el punto donde se encuentra nuestro barco, el meridiano del lugar. Respecto a paralelos, hemos encontrado algunas preguntas de su definición. Nombre que reciben las circunferencias menores paralelas al ecuador. ¿Vale? Y
cuál es el círculo máximo perpendicular al eje de giro de la esfera terrestre sobre el que se mide la longitud y a partir de él la latitud, es el ecuador, ¿vale? Eso serían las preguntas referentes a meridianos y paralelos. Hemos de tener muy claro qué es un meridiano y qué es un paralelo. Los meridianos, recordamos que son todos iguales y pasan por los polos, y los paralelos son el paralelo cero, que es el ecuador, y luego se van dividiendo hacia los polos paralelos al ecuador. A partir de ahí, los conceptos de latitud y de longitud. ¿Qué es una latitud? Es el arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el paralelo del lugar que nos interesa. Otra de las preguntas que suele aparecer es ¿en qué sentido crecen las latitudes sobre la carta náutica? ¿Vale? Dependerá de si la carta es del hemisferio norte o del hemisferio sur. Si es del hemisferio norte es hacia arriba, y si es del hemisferio sur irán creciendo hacia abajo. ¿Desde dónde y hacia dónde se cuentan las latitudes? Recordamos que se cuentan a partir del ecuador hacia los polos. Dos buques que tengan la misma latitud y no estén en el ecuador, ¿qué es lo que tendrán en común? El mismo paralelo. Si tienen la misma latitud, significa que están en el mismo paralelo. ¿En qué escala de la carta deben medirse las millas náuticas? Eso ya lo hemos dicho antes, las millas náuticas en las cartas se miden en las latitudes. Y, lo hemos dicho, si miramos desde el ecuador hasta el polo, hay 90 grados. Por lo tanto, el ángulo máximo que alcanza la latitud terrestre es 90 grados, que son los polos. Y luego dos problemas relacionados con lo mismo. En dos exámenes hubo dos problemas. Uno que es cuál es la latitud media entre 20 grados norte y 15 sur, por lo tanto hay que restarlos, 20 norte menos 15 sur son 5 grados, la media 2,5. Diferencia en latitud entre 40 norte y 20 sur, en este caso hay que tener en cuenta 40 hacia el norte más 20 hacia el sur, total 60 grados. Respecto a la longitud, lo que nos dicen o las preguntas principales es la definición de longitud, el arco de ecuador contado desde el primer meridiano hasta el meridiano del lugar, y luego preguntas cómo que las longitudes se miden a partir del meridiano de Greenwich o meridiano cero, en qué sentido crecen las longitudes, hacia el este o hacia el oeste, dependiendo de la carta, si es del hemisferio oriental o del occidental. ¿Cómo se llama el meridiano que se toma como referencia de longitudes? Ya lo hemos dicho, meridiano cero, meridiano de Greenwich o meridiano base. Hay en tres preguntas diferentes de diferentes exámenes, hay estas tres respuestas diferentes. En el hemisferio norte un buque se sitúa en el meridiano cero. ¿Qué longitud tendrá? Este. Y finalmente hay un problema relacionado con los dos, de si estamos en el meridiano opuesto al de Greenwich y en el ecuador, ¿cuáles serán las coordenadas? Por lo tanto será ecuador, latitud 0, y el opuesto al meridiano 0 será el meridiano 180. Y unos conceptos generales de cartografía, vamos a ver aspectos puntuales que suelen aparecer en los exámenes sobre las cartas náuticas. Lo primero de todo es una serie de preguntas relacionadas con las cartas Mercator. En una carta Mercator, la recta que pasa por dos puntos que tiene la misma latitud es un paralelo. En las cartas mercatorianas, todos los meridianos quedan representados por líneas paralelas entre sí, con la misma separación, ¿vale? Y a veces en las cartas mercatorianas hay unas zonas que se encuentran ampliadas en un recuadro. ¿Cómo se llaman? Ha salido esta pregunta a veces, y es un cartucho, ¿vale? Dos meridianos dibujados en las cartas mercatorianas siempre son dos rectas paralelas, ¿vale? Eso sería sobre las cartas Mercator que suelen aparecer. Luego hay una serie de preguntas relacionadas con los derroteros, que es quién los publica, que es el Instituto Hidrográfico de la Marina, es el que publica los derroteros. ¿Y qué es un derrotero? Es una publicación náutica donde se describen las costas, los bajos, las señalizaciones, los consejos de navegación, los peligros, los accesos a puertos, incluso la meteorología, ¿vale? Aquí tenéis diferentes respuestas que ha habido sobre este tema. Incluso podemos tener aguas, corrientes,
Lo que nunca aparece es la información de primeros auxilios. En alguna pregunta aparece ¿qué es lo que no hay? Hay toda una serie de apartados de aquí, ¿ah? Y no te aparece esa información. Incluso hay información de las perturbaciones magnéticas, de las balizas, de la meteorología, ¿vale? Lo digo porque hay diferentes. Y otra de las preguntas relacionadas con las publicaciones es qué se entiende por sonda en el LAT, en el Lowest Atmospheric Altitude, ¿vale? Es la profundidad del nivel del mar en condiciones meteorológicas medias en el momento de mayor bajamar astronómica. Otra vez, esa misma pregunta se ha puesto con una respuesta diferente, que es el cero hidrográfico o según carta del Instituto Hidrográfico de la Marina.